Dicen que ser original es volver al origen. Para ser originales en política, hoy que el mundo tanto lo necesita, es importante ir al origen de nuestras instituciones políticas. Es decir, de todas esas cosas y acuerdos que desde hace muchísimos años dictan las reglas de la política en el mundo y en nuestros países, en mi caso en México. Así es que en el clip del día de hoy, si decides aceptarlo, exploraremos qué son las instituciones y cómo nacen, y veremos algunas de las instituciones políticas más importantes. En el clip también veremos cuáles son los dos tipos de instituciones que existen y cómo el tipo de instituciones que un país tenga puede determinar si el país fracasará o prosperará. Y por último, al final del clip les voy a revelar un regalo sorpresa que ayudará a entender mejor a la política para que no te dejen con cara de ¿what? Y puedas ser un mejor ciudadano o ciudadana y defender mejor tus derechos cuando sea necesario salir al quite. Así que bienvenidas y bienvenidos, mis queridísimes yavaras. Gracias por dejarme entrar en sus pantallas el día de hoy para este clip número 37 hacia una nueva política con conciencia global. Nuestras instituciones políticas, ¿de dónde vienen? En el clip de hoy abordaremos qué son y de dónde vienen nuestras instituciones políticas, para entonces, en un clip subsiguiente, hablar de cuál puede ser el futuro de nuestras instituciones y proponer entonces una base de propuesta de acción política con conciencia 2.0, transformando a las instituciones políticas. Así que suscríbete al canal y activa las notificaciones para saber cuándo se van a liberar los siguientes clips. ¿Qué son las instituciones políticas? ¿Cómo nacen? ¿Y cuáles son las más importantes? Una institución, digamos que es cualquier organización humana que permite relaciones estables y estructuradas entre personas. Relaciones que duran en el tiempo, con el fin de cumplir un objetivo X y metas X, Y, etc. Así es que las instituciones implican reglas formales e informales que derivan en prácticas, hábitos y costumbres y se encuentran regidas por normas morales y puede ser que también por leyes. Ejemplos de instituciones en general son el matrimonio, la familia, las empresas, los gobiernos y el Estado mismo, entre otras. Cuando hablamos de instituciones políticas nos referimos a las reglas del juego político, a las normas y organizaciones que sirven para llegar al poder y para ejercer el poder. Son todas las reglas para que podamos elegir a los líderes y gobernantes, así como para que una vez que estos están en puestos de poder, pues para que puedan ejercerlo de la mejor manera posible y también la más armónica. Las instituciones políticas nos dan información, oportunidades, incentivos y restricciones tanto a los ciudadanos como a los líderes. Una vez que existen, nos dice Joseph Colomer en este clásico recomendado en este clip, establecen parámetros para la acción. Es decir, las instituciones nos dicen qué podemos y qué no podemos hacer y cómo podemos hacerlo. Es decir, nos dicen los qués y a veces nos dicen los cómos. Y en estos clips también hemos hablado de la creciente importancia que tienen los porqués en un mundo en el que parece que la brújula de pronto se perdió o que hay muchas brújulas o muchos nortes. Las instituciones nacen para atender las necesidades de las personas, de la sociedad, y se consolidan cuando perduran en el tiempo. Y así se van adaptando conforme va pasando el tiempo y, bueno, las necesidades van cambiando también. Cuando las respuestas que dan las instituciones ya no necesariamente satisfacen los fines para los que fueron creadas. Así es que hoy tenemos a nuestras instituciones que nacieron desde hace mucho tiempo. Y la invitación de este canal y de estos clips es a revisarlas para poder reinventarlas en momentos en los que la tecnología y la velocidad y también la conciencia que emergió, digamos, posterior a la pandemia, nos hacen pensar que ya no somos los mismos, que el mundo no es el mismo, que hubo un antes y ahora estamos en el después. Las instituciones más importantes en nuestras democracias son, en términos generales, la democracia electoral misma, los partidos políticos, la manera en la que nos ponemos de acuerdo para elegir a los gobernantes de los tres poderes. Por ejemplo, 1, a los presidentes, jefes de Estado y de gobierno; 2, a los diputados y senadores que hacen, aprueban y ratifican las leyes y tratados internacionales también; y 3, a los jueces y la manera en la que se aplican las leyes que nos rigen. Ahora sí que los poderes y sus funciones se establecen en la Constitución y de ahí van atendiéndose necesidades específicas y criterios de las personas que ejercen el poder y van naciendo, digamos, instituciones para administrar, para cumplir el objetivo de gobernar y atender a las necesidades de la población.
Así, por ejemplo, en México, después de un periodo de gran violencia y destrucción que fue la Revolución Mexicana, los actores políticos de entonces se dieron a la tarea de organizar el changarro, por así decirlo, y bueno, así fue que hombres, y bueno, queremos pensar que también mujeres ilustres, se dieron a la tarea de crear las instituciones para atender los temas más importantes y urgentes del momento. La educación, por ejemplo, de los mexicanos y mexicanas, y así fue que nacieron las instituciones educativas. Nació la Secretaría de Educación Pública y posteriormente la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, con el liderazgo de José Vasconcelos, escritor y caudillo cultural mexicano, que, bueno, augurando la importancia de la raza cósmica y el importante papel de México en el mundo, centró sus esfuerzos en la importancia de contar con una población educada, y de ahí las instituciones educativas. También nacieron las instituciones, digamos, financieras, creadas para organizar y cuidar el flujo del dinero y los intereses de los inversionistas. En este caso, de hecho, ya existían internacionalmente instituciones sólidas como el Comité Internacional de Banqueros. Y bueno, nacieron instituciones como la Secretaría de Hacienda y el Banco de México y el Banco Nacional de Crédito Agrícola, con liderazgos imponentes como el de Manuel Gómez Morín, cofundador también del Partido Acción Nacional, y también el liderazgo de Alberto J. Pani, que de hecho fue quien invitó a Gómez Morín a colaborar en la reactivación hacendaria y bancaria de México, siendo Pani ministro de Hacienda. Así se fueron creando también la Comisión Nacional Bancaria y se dio en 1925 la primera convención fiscal. Fruto de esta idea de crear instituciones para el México que emergía después de la Revolución Mexicana, nacieron también organizaciones de trabajadores y de campesinos que de hecho son fundamentales para entender al México actual. Y bueno, así también nacieron, en este caso, los sindicatos, las centrales obreras y organizaciones campesinas que suponían aglutinar y defender los intereses de las masas, cosa que, como sabemos, no siempre sucedió como se había prometido. Así que no es casual que con el objetivo de dar a México una base institucional sólida, es decir, con instituciones que duraran en el tiempo y que evitaran descontentos como los que llevaron a la revolución en su momento, el partido en el poder cambió su nombre a Partido Revolucionario Institucional. Y poco a poco fuimos viendo ir nacer todas las instituciones, muchas de las cuales hoy están en grave crisis, como el Instituto Mexicano del Seguro Social, por ejemplo, que pretendía cuidar la salud de las personas mexicanas y, bueno, su futuro con el tema de las pensiones. En palabras de Enrique Krause, en este libro que cuenta cómo fueron naciendo dichas instituciones, parte de aquel andamiaje sobrevivió. Y, bueno, es el fundamento del México actual, nos dice Enrique Krause. Y ahora, ¿cómo estamos con nuestras instituciones actuales? ¿Qué opinan? Comenten en la sección de comentarios. Hay mucho que decir al respecto. Evidentemente, las instituciones en el mundo han evolucionado y México, de hecho, no ha sido la excepción. Sin embargo, hoy estamos enfrentando una realidad muchísimo más movida y nueva. Y los gobiernos pareciera que pretenden todavía operar en el mismo andamiaje. La pregunta es, ¿qué tanto aguanta y para qué nos va a alcanzar con él? Ahora, ¿cuáles son los dos tipos de instituciones que existen? De acuerdo con este libro y sus autores, Daron Acemoglu y James Robinson, existen dos tipos de instituciones, las instituciones extractivas y las instituciones inclusivas. Las instituciones extractivas, como su nombre lo dice, solo extraen en vez de dar, toman para sí y para los que están en el poder, es decir, están orientadas a lo que los cabalistas llaman el deseo de recibir para uno mismo, en vez del deseo de recibir para compartir. Así vemos cómo en el caso de muchos países latinoamericanos o de África, por ejemplo, que por más que tienen sistemas o han tenido sistemas democráticos y elecciones libres y mercado libre, como que nada más no logran prosperar y alcanzar su potencial. Y no es casual que la mayoría de sus instituciones fueron creadas por colonizadores y las crearon con el único objetivo de extraer la riqueza y llevarla a otros reinos y no para realmente cuidar y proteger a los ciudadanos. Bueno, después llegaron gobiernos corruptos, etc. Por otro lado, el otro tipo de instituciones son las instituciones inclusivas, que sí toman en cuenta a las personas, que nacieron de las personas para las personas y que buscan tomar en cuenta a las personas, incluyéndolas y alentándolas a que generen más riqueza, además de que buscan que la ciudadanía se involucre en las decisiones del gobierno, en un marco de plena libertad, de gran transparencia y rendición de cuentas de los gobernantes. Por supuesto, son los países con instituciones inclusivas los que generan más prosperidad, mientras que, por otro lado, cito, los países fracasan hoy en día debido a que sus instituciones extractivas no permiten que la gente ahorre, invierta e innove. Como podemos ver, hay muchísimo que hacer.
el sistema está roto. Hemos hablado en estos clips de la importancia que tiene reformar y adecuar a las instituciones políticas, especialmente a las instituciones extractivas. Y pues bueno, viendo de dónde vienen las instituciones que tenemos, vamos a poder adentrarnos en el terreno de a dónde podemos ir y qué instituciones políticas deberíamos estar construyendo para el futuro. Pero de eso hablaremos en el siguiente clip. Y ahora, el regalo sorpresa para quienes quieran entender mejor la política y lo político. Estaremos lanzando cada semana un clip con un concepto político en un minuto a través de los canales sociales de Víctor Vicus Casillas en YouTube, TikTok e Instagram. Así que ya lo tienes, un concepto político en un minuto. Suscríbete al canal para estar más al tiro. Todo lo mejor.